Es asombroso cómo al menos una vez al año nosotros hemos tenido que pasar por algún tipo de crisis en la vida, crisis que a veces nos han doblegado y nos han llevado a perder el ánimo, la paz, la tranquilidad, a llegar a pensar o a creer que ya, definitivamente ya no podemos más. Problemas en el matrimonio, en la familia, con los padres, con los hijos, en el trabajo, una incapacidad extendida y el dinero ya no nos alcanza y las deudas han comenzado a acumularse la una sobre la otra. ¿Qué hacer ante tales circunstancias? La palabra de Dios nos dice, y aquí tenemos que ser enfáticos, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Ella es nuestro manual de vida, la única autoridad en todo asunto. Pues bien, ella nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuchemos bien lo que Santiago está diciendo, porque Santiago está diciendo que debemos tener sumo gozo. En pocas palabras, él está diciendo que debemos ser optimistas y no perder la calma, no perder la tranquilidad, no perder el ánimo, la satisfacción y el amor por la vida. Santiago está diciendo, por el contrario, que debemos mantener la alegría que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos, como personas que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como personas que ahora son hijos de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, aún en medio de las pruebas. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo yo tener sumo gozo? O sea, ¿cómo puedo yo tener alegría, calma, tranquilidad, satisfacción si acabo de perder mi trabajo, mi casa, mi matrimonio, mi familia? Si acabo de perder a mi hija después de un proceso muy largo, sufriendo y padeciendo de cáncer, ¿cómo puedo yo tener gozo, paz, alegría, calma, tranquilidad, si yo vengo llegando del cementerio, de sepultar a mi hija, y suena el teléfono, y es el urólogo del hospital de niños, y me dice, señora, lo lamento mucho, pero su nietita, su nietito, también tiene cáncer, está muy avanzado, y le quedan muy pocos días de vida. Por Dios, ¿cómo puedo yo tener sumo gozo, alegría, paz, calma y tranquilidad en medio de estas circunstancias? La divina respuesta dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escúchese bien, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sabiendo qué? Bueno, sabiendo que no estamos solos. Por ejemplo, que Dios está con nosotros. Vuelvo a repetir, no es que nosotros invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, no que Él mora en nuestro corazón, no que Él está con nosotros y además de eso ha prometido estar siempre con nosotros. ¿No dice acaso la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el libro de Isaías también, ahora en el capítulo 43, en el versículo 2, el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no está diciendo que no va a haber problemas, que ahora que estamos en Cristo no va a haber problemas. Todo lo contrario, Él está diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No está diciendo que no vamos a pasar por momentos turbulentos de inundación.
sino que cuando eso pase y eso suceda, Él va a estar con nosotros. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. No está diciendo que no vamos a tener que cruzar campos en medio de llamas. Está diciendo que cuando eso pase y eso suceda, Él va a estar con nosotros. Y viene a mi memoria un hecho histórico que realmente ocurrió. Si usted recuerda, el profeta Daniel. El profeta Daniel era un estadista, estaba fuera de la nación haciendo sus tareas, pero tenía 3 amigos. Y estos 3 amigos entraron en una situación de venerar a Dios o venerar a otros dioses. Y ellos dijeron, nosotros solo tenemos un Dios y solo vamos a adorar y venerar y nos vamos a postrar delante de ese único y soberano Dios. Y por eso fueron condenados a ser lanzados a un horno de fuego, que dicho sea de paso, fue calentado 7 veces más. De hecho, las personas que lanzaron a estos jóvenes al horno ardiendo murieron. Los lanzaron atados. Sin embargo, cuando ellos se asomaron y lograron verlos, vieron no a 3, sino a 4 hombres. Y uno de ellos era como el hijo de los dioses. Yo me imagino que irradiaba una luz preciosa y perfecta. Y por eso lo llamaron como el hijo de los dioses. Y los vieron a ellos caminando por el horno de un lado al otro. Apagaron el horno y lo sacaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, sus vestidos no habían sido quemados. Su pelo no había sido quemado. Ni siquiera olían a humo. Porque la presencia de Dios es verdadera y real en nuestras vidas. Esos hombres no murieron. Él no está diciendo que no vamos a tener que pasar por situaciones adversas o difíciles. Él está diciendo que en medio de las crisis, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces aquí surge una pregunta. Si Dios ha prometido estar siempre con nosotros, aún en medio del más angustioso dolor y la noche más oscura, ¿dónde está el problema? Salmos, capítulo 41. Versículo 3, un hombre experimentado en quebrantos, el rey David, nos dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y escuche lo que está diciendo, aún en medio del dolor, ahí en su cama, ya toda mullida, ¿verdad? Porque ha permanecido mucho tiempo en ella. Que dice, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, que dice el Señor, Jehová los sustentará. Si Dios ha prometido estar con nosotros, aún en medio del más angustioso dolor y la noche más oscura, ¿dónde está el problema? El problema radica en que no hemos entendido que pruebas o crisis en nuestra vida siempre van a haber. El Señor dijo en el libro de San Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No está diciendo que por haber creído en Cristo, que por haber aceptado a Cristo no va a haber problemas. Todo lo contrario, nos está advirtiendo y nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. De hecho, tenemos que decirlo, Dios mismo permite las pruebas en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dios las permite. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La palabra de Dios es clara en eso. Pruebas siempre van a haber y Dios las permite. Con el fin de que sepamos, por ejemplo, cuán débiles nosotros somos. Muchas veces en la vida, y tenemos que ser honestos y sinceros, creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto. La mamá del Tarzán, o por lo menos el papá de los tomates. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 12? Dice el apóstol Pablo, y contando básicamente su historia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y a veces las pruebas y las circunstancias de la vida vienen a nosotros, o Dios las permite, para que nosotros recordemos cuán débiles somos, cuánto lo necesitamos realmente. Nosotros no somos autosuficientes y las pruebas o las circunstancias de la vida Dios las permite para que sepamos cuán débiles somos y cuánto necesitamos de su presencia en nuestra vida. Él las permite con el fin de forjar nuestro carácter. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, nos dice el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios anda buscando la excelencia en nuestra vida. Por eso dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, Dios permite las pruebas con el fin de perfeccionarnos y hacernos mejores personas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Otro hombre experimentado en quebrantos, el apóstol Pedro, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga lo que está diciendo: con el fin de perfeccionarnos, con el fin de sacar lo mejor de nosotros. Pero nunca, jamás, Dios permite las pruebas o las crisis de la vida con el fin de destruirnos. Recordamos una anécdota o una ilustración más bien de un hombre que se convierte al Señor y le dice: muy bien, Señor, ahora sí, yo quiero ponerme en tus manos, yo quiero ser una nueva persona, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero que tú trabajes en mi vida, yo la pongo, Señor, en tus manos. Y este hombre comienza a experimentar crisis en su vida, crisis en su matrimonio, crisis con sus hijos, crisis con sus amigos, crisis con sus vecinos, crisis con sus demás familiares, crisis en el trabajo. Es más, lo terminaron despidiendo del trabajo por abrazar la fe, por haber entregado su vida a Cristo, por haberse hecho creyente. Tuvo que sufrir una multitud de crisis más y llega a la presencia de Dios un poco así como resentido, como enojado. Le dice: Señor, yo quiero hablar contigo porque yo estoy muy dolido. ¿Por qué, hijo mío? Señor, porque yo un día vine a ti y puse mi vida en tus manos. Y yo dije que yo quería dedicar mi vida a ti, Señor. Y entregué por entero mi vida a ti para que tú me hicieras una mejor persona. Le dice: hijo mío, por supuesto. Por supuesto. Parece ser que lo que no has entendido es eso. Tú pusiste tu vida en mis manos para que yo hiciera de ti una nueva persona. Por eso te tomé, te puse en el yunque de la vida y he estado dándote forma. Sí, Dios permite las pruebas de la vida, en la vida, para forjar nuestro carácter, para perfeccionarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Pero a veces entramos en un grado de desesperación que lejos de que salga de nosotros lo mejor, sale lo peor. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 18, acerca de Dios. ¿Cómo es que nosotros llamamos a Dios? Padre. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1, Él decía: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿cómo llamamos a Dios? Padre. Pues bien, en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 18, encontramos al Padre por excelencia, dando una serie de recomendaciones y consejos a todos y cada uno de nosotros como padres. ¿Y qué dice en Proverbios 19, 18? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuál es la recomendación del Padre por excelencia?
Bueno, que la disciplina es buena y debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no hacerles daño, no con el fin de destruirlos. Así que Dios, el Padre, permite pruebas en nuestra vida, pero jamás y bajo ninguna circunstancia para hacernos daño, mucho menos para destruirnos. Siendo así, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema no está en las pruebas, porque pruebas siempre va a haber, sino en nosotros, en nuestra actitud al enfrentar cada una de ellas. Quizás no hemos entendido. Dios conoce el grado de angustia y dolor por el que estamos pasando. Sin embargo, lo permite para que nos veamos en la necesidad de refugiarnos en su presencia. Salmos capítulo 107, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cuándo clamaron a Jehová? Cuando estaban sufriendo angustioso dolor. Siendo así, el problema no está en las pruebas, sino en nuestra actitud. No hemos entendido que Dios conoce el grado de angustia y dolor por el que estamos pasando. No hemos entendido que Él permite que pasemos por estas circunstancias para que nos veamos en la necesidad de buscar de su presencia. Oseas, y por Oseas me refiero al libro de Oseas. En el capítulo 5, en el versículo 15, el profeta nos dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué está diciendo el profeta de Dios? Está diciendo que Dios volverá a su lugar, a su habitación, a su aposento, si usted quiere decirlo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia, dice, me buscarán. Cosa que no haríamos en circunstancias normales. En circunstancias normales nunca nos acordamos de Dios. Nos dedicamos a celebrar cualquier cosa, el nacimiento de un bebé en el baby shower, el cumpleaños de fulano y de mengano. Oiga, hasta el aniversario de la defunción de un familiar nuestro. Lo usamos para celebrar porque la Liga Deportiva de Alajuelense ganó, porque perdió. Hay que celebrar. Difícilmente cuando todo está bien nos acordamos de buscar la presencia de Dios. A veces tienen que venir circunstancias adversas y difíciles para que nosotros nos acordemos de la necesidad latente que tenemos de Dios. Nos desesperamos. Muchas veces nos desesperamos porque oramos una y otra vez pidiéndole a Dios que resuelva todos y cada uno de nuestros problemas. Problemas que muchos fueron causados por nosotros mismos. Y venimos delante de la presencia de Dios para buscar la solución de nuestros problemas, en lugar de buscarlo simple y sencillamente para refugiarnos en su presencia. Lo que hacemos es desesperarnos. ¿Cuál es el problema con la desesperación? No nos permite pensar. Y lejos de buscar la solución de nuestros problemas, los empeoramos, los agravamos. No hemos entendido que si tan solo nos refugiáramos en la presencia de Dios, tendríamos paz, calma, serenidad, tranquilidad suficiente como para saber qué hacer. El salmista lo dijo claramente en el libro de los Salmos. Y como hemos dicho ya, un hombre experimentado en quebrantos. Dice el salmista así: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No estamos hablando de refugiarnos en la presencia de Dios cuando tenemos problemas. Estamos hablando de refugiarnos en la presencia de nuestro Padre siempre. Y el salmista está diciendo de un hombre, entre comillas,
que llega a la presencia de Dios. Baja las gradas, comienza a caminar por el pasillo y el Señor está sentado en su trono. Y de repente Él se postra sobre sus rodillas y permanece un momento delante de su presencia, levanta los ojos y contempla su gloria. Se levanta, camina, se sube a sus regazos y se recuesta a su seno. Espera. No estamos hablando del que entra pegando gritos desesperadamente, Señor, ayúdame porque yo te necesito, solucioname tus problemas porque ya no puedo más. Estamos hablando de la persona que cotidianamente se refugia delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice el salmista? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Con solo estar en su presencia, sin siquiera hablar o proferir palabra. Escuchemos bien, por favor. Siempre vamos a tener pruebas, siempre va a haber crisis en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, en la familia de índole laboral, económicas, en el área de la salud, con el pecado, pruebas extendidas como una enfermedad terminal. Dice el apóstol Pedro, por lo tanto no debemos sorprendernos, porque pruebas siempre van a haber. Debemos aprender a vivir con ellas. Aunque la comparación pueda ser odiosa, como los perros. Los perros tienen que aprender a vivir con las pulgas. Mi perro no tiene pulgas. Sí, usted echándole algún químico, algunos talcos, algunas circunstancias. Bueno, los perros que tienen papi y mami quizás no tengan tantas pulgas. Pero los que no tienen a mami y a papi van a tener que aprender a vivir con las pulgas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. De manera que si pruebas, siempre van a haber circunstancias adversas, siempre vamos a tener que enfrentar. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, cuando entramos a la presencia de Dios, estamos preparándonos para las pruebas que van a venir mañana. Y cuando estas llegan, ¡ay, Señor, de palos, cuernos! La situación económica está como está. Y ahora en mi empresa comenzaron a despedir personas. Y ahora a mí me despidieron. Tras de palos, cuernos. Pero como yo entro cotidianamente a la presencia de Dios y me refugio en su presencia, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y puedo mantener la calma, la tranquilidad, el gozo, la satisfacción, como para saber con calma y tranquilidad lo que yo debo hacer. Desesperarse parece ser imposible cuando nosotros permanecemos delante de la presencia de Dios. Vamos a agarrar las cosas con calma. Vamos a buscar la solución del problema, más que considerar el mismo problema. Job llegó a ser una persona, o una mejor persona, después de la dura prueba que tuvo que sufrir. Job, yo no sé qué tanto sabe usted de Job, pero ahí está su historia recopilada en el libro de Job, el libro que se encuentra antes de los Salmos. Era un hombre que buscaba la perfección, que buscaba ser justo delante de Dios, pero lo llegó a perder todo. Perdió a sus siervos a manos de los sabeos, una tribu malosa, por decirlo de alguna manera, que mató a todos sus siervos, a sus pastores, a todos sus siervos los mató. Perdió a todos sus rebaños, a todos los rebaños de ovejas. Y lo que la producción de ovejas le podía dar, carne, leche, queso, cuero, qué sé yo, lo perdió todo. Perdió a sus camellos. Alguien alguna vez nos contó que no es tan sencillo como ir a Arabia, por ejemplo, y montarse en un camello. Todo el mundo quiere montarse en un camello y tomarse la foto. Se casaron y quieren que la novia se monte en un camello. Sin más y no recuerdo, él decía que costaba como 600,000 colones por hora. Bueno, Job tenía muchos camellos. Quiere decir que era un hombre económicamente muy estable, era poderoso. Bueno, los perdió todos.
Lo peor de todo es que perdió a sus hijos. Hubo un fenómeno natural y la casa donde estaban reunidos cayó y mató a todos sus hijos, a sus hijos y a sus hijas, a sus amados y amadas hijas. Los perdió en un instante. Por último, una sarna maligna abrazó todo su cuerpo. Y su esposa, parece que era algo tóxica y vírica. Y su esposa en medio de los perros que lamían sus heridas y hasta lo orinaban seguro. Le decía, óigame Job, ¿por qué usted no maldice a Dios y se muere? Usted no se da cuenta que usted no sirve para nada, que usted ya no es nadie. Maldiga a Dios y muérase. Tal fue la angustia que este hombre llegó a experimentar, que en un momento pensó en la posibilidad de suicidarse, de tomar un mecate, ponerlo en su cuello y acabar con su vida, porque ya no podía más. Hasta que en medio de la angustiosa situación que él estaba viviendo, se refugió en la presencia del Señor y conoció la gracia y el poder y la benevolencia de Dios. Y llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, siempre había oído hablar de ti, de cuán grande, de cuán maravilloso, de cuán poderoso tú eres. Pero en medio de la prueba me refugié en tu presencia y ahora puedo contemplar tu gloria. Hombres como Moisés, David o Daniel dedicaron mucho tiempo a estar en la presencia de Dios y eso les permitió mantener la calma, la tranquilidad, el gozo y la satisfacción aún en medio de las pruebas. Es que cuando permanecemos en la presencia de Dios, cuando nos refugiamos en sus brazos de amor, aunque todo afuera está de cabeza, aunque la tormenta arrecie, somos reconfortados por Él, en su presencia. Y solo su presencia nos da gozo, paz, tranquilidad, fuerzas para poder seguir adelante. ¿No dice así el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11? Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarán la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David fue un hombre muy quebrantado por las situaciones y las circunstancias de la vida. Ya en su vejez estuvo postrado sobre una cama durante mucho tiempo. Quiere decir que este hombre estaba ya caminando y transitando por el valle de la muerte y de repente se refugia en la presencia de Dios y dice, me mostrarás, no la senda de la muerte, sino está diciendo la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 34, muchos otros hombres y mujeres que sufrieron circunstancias muy difíciles y adversas, se refugiaron en la presencia de Dios y encontraron lo que requerían para seguir adelante. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero eran hombres de fe, eran héroes de la fe. Escuchen por un momento. Dice que lo que hicieron, lo hicieron cuando no tenían fuerzas. Cuando sintieron que ya no podían más, que habían llegado a su límite. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad cuando no las tenían. Entraron a la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. Y solo su presencia fue suficiente para tener el gozo, la paz, la tranquilidad, la armonía, las fuerzas y el poder, para saber qué hacer y seguir adelante. Es que en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos
para enfrentar las crisis de la vida. Como la mujer de Proverbios, la mujer virtuosa de Proverbios 31, de la cual nos hablan siempre en el Día de la Madre, en las reuniones de la sociedad de señoras de la iglesia, cuando hay un baby shower, ¿verdad? Entonces nos hablan de la mujer virtuosa, de la que habló la madre del rey. Mujer virtuosa, le dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¿Por qué era virtuosa? Porque su estima sobrepasaba largamente a la de las piedras preciosas. Leamos el versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Yo imagino que esta mujer todo el tiempo entraba a la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, había llegado a tener tal fuerza, tal determinación, que se reía de lo porvenir. Señora, sí, qué bien lo sabemos. Y están arrasando toda la región con sus ejércitos. Ajá, ¿y qué? Señora, que tenemos que hacer algo. Tranquilo, yo sé lo que tenemos que hacer. Pruebas siempre van a haber, circunstancias adversas siempre van a haber, pero esta mujer se reía de lo porvenir porque estaba confiada en Dios. De modo que crisis siempre van a haber. De hecho, Dios las permite para no para hacernos daño, sino para forjar nuestro carácter, para hacernos mejores personas, para sacar lo mejor de nosotros. Pruebas siempre van a haber. Pero lo bueno es que Dios siempre va a estar con nosotros en todo momento. Sea lo que estemos pasando, no quiere decir en ninguna manera que Dios nos ha abandonado. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 49, en el versículo 15 al 16. Si no lo saben, lo vamos a leer. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo no quiero juzgar a nadie, pero aquí a veces en Costa Rica eso es tan común. Aquí en un lugar es como, ¿cuál es la palabra? Un lugar donde hay camiones, donde guardan camiones, que sería como un plantel o una cosa así, un predio. Y de repente se levantan en la madrugada donde sale el camión y de repente el chofer ve del lado atrás de la llanta delantera derecha un bulto y se mueve. Y saca una bolsa de basura y la corre, llama a su esposa, llama a otras personas y la abren. Es una bebé recién nacida. ¿Quién pudo haberla puesto detrás de la llanta derecha para que cuando el camión corriera la matase? ¿Quién puede tener ese corazón? La investigación determinó que una mujer de 19 años, aquí no queremos juzgar, que había dado a luz, vivía del otro lado del predio, agarró el bebé, ¡pum!, lo tiró, cayó sobre el techo del camión, se fue deslizando y cayó detrás de la llanta delantera derecha de ese camión. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque eso pase, aunque eso suceda, aunque las personas hagan eso, dice el Señor, yo nunca lo voy a hacer, nunca me voy a olvidar de ti. Aquí dice, en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Hablando de Jerusalén. Es lo que la palabra de Dios nos dice. El que estemos pasando por situaciones adversas o difíciles no quiere decir que Dios nos ha abandonado, porque Él nunca jamás va a olvidarse de nosotros, sea lo que sea que estemos pasando. Por lo tanto, lejos de desanimarnos, refugiémonos en la presencia de Dios, siempre, para recibir de Él la fuerza y el poder para seguir adelante,
pero no perdamos el ánimo ni las ganas de vivir. Confiemos en Dios y no le demos gusto al diablo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que el Señor te bendiga. Que tengas un fantástico día.